tardes. Te saludamos siempre del Ministerio Monte Olivar. Victoria en Cristo Jesús. Qué bueno, mi querido hermano. En esta mañana, hoy te traemos un tema muy especial. Los hijos de Dios poseemos la mente de Cristo, para lo cual leeremos el versículo base en el libro de Primera Epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este versículo fue dictado por el apóstol Pablo en base al versículo de Isaías 40:13. El versículo Isaías 40:13 dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Oraremos al Señor antes de desarrollar esta linda enseñanza. Amantísimo y Padre Celestial, yo te doy gracias por este lindo público oyente. Gracias, buen Padre, por permitirnos llegar a su corazón y a sus hogares para hacer esa transformación que solo el Santo Espíritu de Dios puede hacer en cada uno de ellos. En este día queremos bendecir a todas las familias que oyen estas enseñanzas. Señor, dales una bendición especial, Señor. Prospera sus vidas así como prospera su alma. Poderoso Rey, Señor, venimos pidiendo una protección especial. Sabemos que los tiempos son malos y peligrosos, dice la palabra del Señor, pero sabemos que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Sabemos, Señor, que tu mano protectora está en aquellos que tienen el temor tuyo. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Por eso en esta mañana inclina tu oído a nuestras súplicas para que nosotros podamos de una manera perfecta pedir ese auxilio a usted. Gracias, buen Padre, todo esto se lo vengo pidiendo en el poderoso nombre de su Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Como te decía, mi querido hermano, estamos en esta linda enseñanza bajo el versículo 1 Corintios 2:16, lo repetimos y dice: ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No hay un elemento tan perfecto dentro del ser humano como es la mente humana. Aunque sumáramos todos los computadores, no igualaría aún a nuestra mente la capacidad que tiene para entender y para albergar información. La mente gobierna nuestro actuar y gobierna nuestro carácter. Muchas personas acusan a los cristianos de ocupar la Biblia para manipular las mentes de los congregantes, pues no conocen verdaderamente la labor del Santo Espíritu de Dios en transformar una mente y un corazón de manera tal que podamos ver a un Cristo morando en esa vida. Cuando hay un cambio, dicen, es que a ese le han lavado el cerebro y por eso piensa así ahora. Y eso lo dicen tal vez las sectas, que ellos hacen una manipulación de mentes y corazones. Sin embargo, la Biblia no habla de controlar la mente. El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad. Los cristianos están renovados, según Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de su mente. Como puedas ver, aquí dice que vas a ser renovados en el espíritu de tu mente. Y luego si leemos en Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nosotros somos el resultado de lo que hemos estado pensando desde el inicio de nuestras vidas. Ahora pensemos que ha habido algo malo o impío que siempre entra a nuestra mente, que solo puede ser sujetado por medio de Cristo. Asimismo, la cultura ha influenciado las mentes cuando no son gobernadas por Dios, y el pecado se ha ido tolerante. Ahora hay menos gozo y más medicamento. La gente tiene tristeza, tiene depresión, tiene ansiedad, y la gente quiere solucionarlo a través de un medicamento. Eso no se puede si no es el Santo Espíritu de Dios que te da una libertad, y una libertad total. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Pensamos que el cristiano, hijo de Dios, puede adoptar la cultura del mundo, cuando dice la palabra que tú eres una nueva criatura. Leamos 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Como puedes ver, la mentalidad tuya es renovada. Tu manera de pensar es renovado cuando el Espíritu Santo llega a una vida nueva. Son todas las cosas en el creyente una nueva criatura. Pues ¿cómo seremos sal y luz si no tenemos la conversión de nuestra mente, de acuerdo a lo que hemos leído en 1 Corintios 2:16? Desde el momento que somos salvos, nosotros llegamos a tener la mente de Cristo. Cuando Cristo llega a tu vida, también renueva tu mente a una mente transformada, y hay una evidencia de un Cristo de poder en ella. Pues Él dice que permanecéis en mí como yo en vosotros, dice Juan 15, versículos 4 y 5, y dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si llega Cristo a mi mente, tengo que hacer una reprogramación de la mente en cuanto a la palabra de Él. Pensarás de una manera santa, pura, y tendrás el amor y perdón, pues tendrás la mente de Cristo. Debo reconocer que tengo una manera de pensar que es buena, dice Colosenses 3:1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tú ya no puedes buscar las cosas que no son de arriba, pues ahí encontrarás sabiduría y dirección que te llevarán a tener esa vida eterna prometida. Él dice en su palabra que busquemos las cosas de arriba y que no busquemos las de abajo. Debemos fijar nuestro pensamiento en el cielo y no en lo de acá abajo. Entonces, para pensar en el cielo, debo renovar mi mente en Cristo Jesús. Debemos pasar mis pensamientos por la palabra. Pablo decía en 2 Corintios 10:5, derribando fortalezas. Llevar pensamientos cautivos, esto quiere decir que todo debemos examinarlo por la palabra, y si no está de acuerdo a la voluntad de ella, desecharlo. Es decir, si tenemos la mente de Dios, todo será evaluado a la manera de Cristo. Todo será evaluado en obediencia y sujeción. Tendremos que derribar toda fortaleza que es puesta por Satanás en la mente del creyente. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo ves? La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es necesario que en tu corazón y en tu mente more ese Cristo de poder para que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Por eso es necesario que conozcas la palabra de Dios para que una decisión a tomar sea comparada con ella. El Señor puso parte de la mente de Él por medio de su Espíritu Santo para que tú puedas comprender su palabra. La revelación es absoluta y genuina, pero además de revelarnos su mente, nos ha dado su mente para poder comprender su palabra. Piensa la gran revelación que Él dio desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Es 100% digna, comprensiva, real, por lo tanto es veraz. ¿Podrá ser entendida la palabra de Cristo por una mente mundana? Claro que no. Solo los hijos de Dios a través del Santo Espíritu podrán comprender la palabra del Señor. Es necesario, mi querido oyente, que te puedas acercar para poder recibir al Señor si tú todavía no lo has hecho. Estamos aquí, hemos acercado la palabra del Señor a tu hogar y a tu corazón para que le puedas recibir en este momento. Pero Él nos revela su mente a nosotros mediante su Santo Espíritu. Tenemos la mente de Cristo, pero no tenemos la perfección y pureza que Él tiene, pero nos la ha dado para que tengamos comunión con Él. Él dice en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si algo había en la mente de Cristo, era la obediencia y sujeción al Padre, pues no podía justificar a nadie de los que creían en Él si esto no hubiera sido así. ¿Y por qué esto? ¿Acaso no dice la palabra que si con el pensamiento ya pecamos? Veamos qué dice del adulterio. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es lo que ves, mi querido hermano, aún con un pensamiento podemos llevar cautiva nuestra mente a un pecado. Usted quiere hablar como Cristo y actuar como Cristo, pero si sus pensamientos no están cautivos a la mente de Cristo, usted no podrá hacerlo. Tu pensamiento provocará un sentimiento y una actitud que hará determinar una conducta que guíe un caminar con Cristo o no. Leamos Proverbio 23:7 en su parte inicial. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. En la Biblia, la mente y el corazón son uno, y veámoslo en la misma palabra. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí ves que el corazón dice pensamiento del corazón. Estamos hablando de una mente y corazón. Es la misma parte en la Biblia, son nuestros pensamientos. Ahora veamos una cita del Nuevo Testamento en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Después de su discurso con fariseos y escribas en Mateo 15, del versículo 10 al 20, él dictamina la verdad sobre la pureza espiritual en Mateo 15, versículos 10 y 11, y dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended,
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En los versículos anteriores a 1 Corintios 2:16 veamos 5 verdades sobre la mente de Cristo. 1. La mente de Cristo contrasta con la sabiduría del hombre. Versículos 5 y 6 de 1 Corintios 2. Y dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Número 2. La mente de Cristo implica la sabiduría de Dios, una vez oculta, pero ahora revelada. 1 Corintios 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Número 3. La mente de Cristo es dada a los creyentes por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, versículos 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Glorificado sea nuestro Padre. Aleluya. Alabanzas al Cordero de Gloria en este lindo día. Número 4. La mente de Cristo no se puede entender por aquellos que no tienen el Espíritu. 1 Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Número 5. La mente de Cristo da a los creyentes el discernimiento en temas espirituales. 1 Corintios 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque es el Santo Espíritu de Dios que obra en un hijo genuino de Dios y está de acuerdo a la voluntad. Alabado sea el Cordero. Aleluya. A fin de tener la mente de Cristo, debemos primero tener fe salvadora en Cristo. Después de la salvación, el creyente vive una vida bajo la influencia de Dios. El Espíritu Santo mora e ilumina al creyente, llenándolo con sabiduría. La mente de Cristo, el creyente tiene la responsabilidad de rendirse a la guianza del Espíritu y permitir que el Espíritu Santo transforme y renueve su mente. Romanos 12, versículo 1 y 2. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa heredada desde Adán. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa naturaleza de pecado tiene el control de una persona y provoca diversos pecados para que se manifiesten en la vida de alguien. Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de la voluntad del Señor, esto hace más explícita su exhortación para que andemos sabiamente, no seamos insensatos. Refuerza la
interpretación previa de Pablo para que no sean necios ni faltos de sabiduría. Acá Pablo se refiere a la carne como el viejo hombre. Tras la salvación de una persona, se refiere a la naturaleza no redimida de una persona, aquella que guarda su redención futura en el momento de su glorificación. Romanos 8:23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta ese entonces tiene una identidad redimida, pero dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, usted tiene que aborrecer sus pensamientos de la carne. Pablo mismo, como cualquier otro creyente, tenía esa lucha con la carne. Veamos Romanos 7, versículos 18 y 19. Y dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Sabes, esa naturaleza pecaminosa todavía vive en ti y en mí. Es necesario que la sujetemos, y eso solo lo hará a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Si tú estás pasando por un problema en tu vida, con tus padres, con tus hijos, por alguna enfermedad, el Señor espera por ti. Es necesario que le reconozcas en tu vida y que le demos otro giro para que Dios pueda agarrar el timón de tu vida y hacer esa obra transformadora en cada uno de nosotros. Si lo hizo con nosotros, lo puede hacer contigo. No importa el problema que estés atravesando, nuestro Dios es más poderoso que cualquier problema, y Él te levantó esta mañana y te dio un nuevo día. No le desprecies. El mañana puede ser demasiado tarde. Búscale mientras pueda ser hallado. Acércate y oraremos por ti para que puedas entregar esa carga a nuestro Dios. Ahora no nos queda más que agradecer por tu atención a estas lindas enseñanzas, y te invitamos a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube bajo el nombre Ministerio Monte Olivar, o que puedas visitarnos en nuestra página ministerial de Facebook bajo el nombre Ministerio Monte Olivar. Ahora no nos resta más que agradecer y darte un fuerte abrazo y un fuerte saludo, y decirte que nos vemos en la siguiente enseñanza. Gracias, bendiciones de lo alto.